El primer problema para este tema que vamos a ver dice lo siguiente. Un gas sufre una transformación de 10 a 30 litros a la temperatura de 350 grados Kelvin. Calcule el cambio de energía libre de Gibbs para esta transformación, así como el cambio de entalpía y el cambio de entropía. No, chicos, voy a tratar de hacer el formulario lo más pronto posible. Por ahora no he tenido tiempo, estoy igual con varias situaciones, también estoy de mis materias. Pero les voy a avisar cuando lo haga. Les voy a avisar cuando lo haga. Bien, entonces prácticamente aquí estamos viendo que va a haber un cambio desde un volumen 1 que me dice que es 10 litros. Y este cambio se va a producir hasta un volumen de 30 litros. Es decir, el volumen se va a triplicar. Y todo esto se va a llevar a cabo a una temperatura definida de 350 grados Kelvin, ya que no me menciona nada acerca de que hay un cambio en la temperatura. Bien, entonces prácticamente para poder resolver este tipo de problemas, nosotros tenemos que ver y definir qué variables están cambiando de estado. ¿Qué cambios hay? Si hay cambios en presión, en temperatura o en volumen. Y vamos a empezar primeramente con lo que va a ser el cálculo de la energía libre de Gibbs. Y vamos a partir de lo que se conoce como la ecuación fundamental de la energía libre. Esta ecuación está definida como la diferencial de la energía libre. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a el volumen por la diferencial de presión menos la entropía por la diferencial de temperatura. Bien, entonces ahora tenemos que ver si es que va a haber algún cambio o se va a simplificar algo. En esta primera instancia podemos ver que la ecuación del cambio de energía libre está en función de lo que son los cambios de presión y lo que son los cambios de temperatura, ¿verdad? Según la diferencial de P y la diferencial de T. Entonces, primeramente vamos a ver y decimos, no hay cambios en temperatura. Entonces, estamos trabajando a una temperatura constante. Entonces, este valor se va a volver cero. Y vamos a obtener finalmente que la diferencial del cambio de energía libre va a ser igual a volumen, por lo que va a ser diferencial de presión. Bien, entonces prácticamente para calcular lo que es el cambio de energía libre para cualquier tipo de ecuación química, tenemos que partir de esta ecuación, de esta simple ecuación a temperatura constante. Esto me está diciendo el cambio de energía libre cuando no existe cambio en la temperatura. Entonces tengo que ver y decir, tengo diferencial de presión. Entonces tengo que trabajar la ecuación que me estén pidiendo en base a esta diferencial de presión. Como el problema no me dice nada, yo voy a asumir o vamos a considerar, como siempre, que estamos trabajando con un gas de comportamiento ideal. Y cuando estamos trabajando con un gas de comportamiento ideal, nosotros sabemos que la ecuación fundamental que se utiliza es presión-volumen igual a nRT. Entonces, de aquí yo voy a despejar lo que es mi presión y voy a obtener que va a ser número de moles, la constante R, temperatura dividida entre el volumen. Entonces, yo voy a diferenciar ambos miembros y voy a decir lo siguiente. Voy a tener lo que va a ser una diferencial de P y esto va a ser igual a nRT. Y también tengo que diferenciar lo que es el volumen. También tengo que diferenciar lo que es el volumen. No, creo que me estoy complicando la existencia nomás. Sí, me estoy complicando la existencia nomás. Esta parte nada que ver. Más bien de aquí, ¿qué es lo que nos convenía hacer? De aquí nos convenía despejar lo que es el volumen, ¿verdad? Lo que es el volumen. Despejar lo que es el volumen y decir que va a ser igual a nRT dividido entre P, ¿verdad? Porque podemos empezar este volumen entre lo que va a ser el volumen de la ecuación de la energía libre. Estaba haciendo lo que es el despeje de presión y luego diferenciar, ya que comúnmente ese es el procedimiento que se sigue para poder calcular el cambio de energía libre para un gas de comportamiento de Van der Waals, ya que como sabemos, no se puede despejar volumen en una ecuación de Van der Waals,
ya que primero hay que formar lo que es una ecuación cúbica y de ahí hay que encontrar las tres raíces. Entonces, por ese motivo es que primero hay que despejar lo que es presión, diferenciar respecto del volumen y luego recién reemplazar en la ecuación de la energía libre. Ahí me estaba confundiendo un poquito. Pero ya, ese tiene de su interés para ver cómo se calcula el cambio de energía libre para un gas de comportamiento real. Bien, entonces voy a decir ahora que voy a tener que va a ser la derivada del cambio de energía libre va a ser igual a número de moles RT diferencial de P dividido entre la presión. Solo estoy haciendo un ordenamiento de términos. Luego de aquí yo tengo que integrar desde un cambio de energía G1 hasta una energía G2 y tengo que integrar lo que es la presión desde una presión inicial hasta lo que es una presión final. Entonces, al final yo voy a tener que el cambio de energía libre para un gas de comportamiento ideal se calcula como el número de moles multiplicado por R, por la temperatura, logaritmo natural de lo que va a ser presión final menos dividido entre la presión inicial. Pero ya ahí tiene el problema, lo que yo tengo es volumen, yo tengo volumen. Entonces, como estamos trabajando con un gas de comportamiento ideal, yo puedo aplicar lo que es la ley de Boyle. La ley de Boyle, ¿qué es lo que me dice? Volumen 1 dividido entre volumen 2, esto va a ser igual a presión 2 dividido entre presión 1. Entonces yo puedo reemplazar esta ecuación en el término anterior. En el término anterior yo puedo reemplazar. Entonces también puedo hallar el cambio de energía libre en función del volumen de la siguiente manera. Número de moles RT logaritmo de volumen inicial sobre volumen final. Entonces, de esta manera se puede hallar lo que es el cambio de energía libre en función de la presión y en función del volumen. Ambas situaciones a temperatura constante. Entonces, vamos a hallar ahora ese valor. ¿Cuánto será? Entonces, decimos que el cambio de energía libre va a ser igual a el número de moles. El problema no me menciona cuánto se está utilizando, por lo tanto, yo puedo asumir que estamos trabajando con un mol de sustancia. Entonces, vamos a tener un mol por multiplicado la constante R de los gases ideales, pero esto en términos de energía, que va a ser 8,314 joules por cada grado Kelvin mol. Esto multiplicado por la temperatura es de 350 grados Kelvin. Esto multiplicado por el logaritmo natural de lo que va a ser mi volumen inicial, que era 10 litros, dividido entre el volumen final, que va a ser 30 litros. ¿Cuánto sale, por favor, el cambio de energía libre entonces para esta transformación? Menos 3,196,85 joules. Gracias. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular lo que es el cambio de entropía. Y como estamos trabajando, no, pues prácticamente se va a volver menos porque aquí el logaritmo, estamos sacando el logaritmo de un valor menor a 1. Cuando el logaritmo es de un valor menor a 1, esto va a ser un valor negativo. Y como está multiplicando a todo el término de energía libre, entonces este valor va a ser negativo. También nos pedía el cambio de entropía y el cambio de entropía. Ahora vamos a hallar lo que es el cambio de entropía. Técnicamente para el cambio de entropía nosotros ya hemos visto lo que es la ecuación, ¿no? Estamos trabajando con volúmenes, entonces lo que yo puedo decir es que el cambio de entropía va a ser igual a el número de moles, capacidad calorífica a volumen constante, logaritmo natural de temperatura final sobre temperatura inicial. Todo esto
más lo que va a ser el número de moles, la constante R, logaritmo de volumen final sobre volumen inicial, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con volúmenes, nos conviene utilizar lo que es esta ecuación. Pero técnicamente, como estamos trabajando a temperatura constante, como estamos trabajando a temperatura, esto no me sucede, a temperatura constante, este término se va a ir y al final vamos a tener que simplemente va a ser igual a el número de moles R logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. Entonces tenemos que el cambio de entropía va a ser igual al número de moles. Estamos trabajando con un mol. Esto por la constante 8,314 Joule por cada grado Kelvin mol. Y esto multiplicado por el logaritmo de lo que va a ser volumen final, que era 30, dividido entre volumen inicial, que es 10. ¿Cuánto sale, por favor, el cambio de entropía entonces? Gracias. 9,1339. Y esto está expresado como siempre en Joule por cada grado Kelvin. Bien, por último, como última cuestionante, nos pide ayer lo que es el cambio de entalpía para lo que va a ser este proceso. Entonces, prácticamente, lo que nosotros tendríamos que hacer para esta parte podemos usar dos situaciones. Meramente, como estamos trabajando con lo que es un cambio de estado, está cambiando las variables presión, volumen o temperatura, yo puedo decir que el cambio de entalpía directamente va a ser cero, ¿verdad? Para un proceso, cuando existe cambio de presión, de volumen, de temperatura, cuando la temperatura es constante, el cambio de entalpía va a ser cero. Eso hemos visto ya desde la primera ley de la termodinámica. Pero para verificar esto y verificar que nuestro cálculo sea correcto, vamos a usar la ecuación, una de las ecuaciones integradas de lo que es la ecuación fundamental del cambio de energía libre. Una de las posibles soluciones a la integración de ese proceso me dice que el cambio de energía libre va a ser igual a el cambio de entalpía menos lo que va a ser la temperatura por el cambio de entropía. Entonces, yo de aquí despejo lo que va a ser mi delta H. Voy a obtener que esto tiene que ser igual a delta G más temperatura por delta S. Y por lógica, esta operación tendría que darme cero. Entonces, vamos a ver si nos da cero. Entonces, delta G teníamos que iba a ser menos, ¿cuánto es? Menos 3196,85 joules. Esto va a ser menos lo que es temperatura, que era, ¿cuánto era la temperatura? 350 grados Kelvin. 350 grados Kelvin. Y esto multiplicado por el cambio de entropía, que es 9,1339 joules por cada grado Kelvin. ¿Cuánto sale esa operación, por favor? No, está mal. No, pues aquí va a ser más. Va a ser menos 3196,85 más 350 por 9,1339. ¿Cuánto sale ese valor, por favor? 0,015. Entonces, prácticamente podemos comprobar que el cambio de entalpía es cero, ya que hemos visto que mayormente el valor del cambio de entalpía suele ser de 1000, suele ser de 3000, suele ser valores grandes. Entonces, como sale 0,015, llegaría a ser automáticamente cero, ya que nos está dando esas 15 centésimas, no,
15 milésimas adicionales por lo que es el factor de redondeo. Y con esto se comprueba que delta H es 0. Vamos al siguiente problema. Bien, y prácticamente la parte fundamental o lo que el ingeniero suele preguntar para este tipo de exámenes, para el segundo parcial, es lo que es el diagrama de Ellingham. El diagrama de Ellingham es una representación gráfica de lo que es el cambio de energía libre versus la temperatura. Entonces, comúnmente el ingeniero suele dar lo que es el cambio de energía libre en función de la temperatura. Y lo que muchos hacen, y prácticamente mayormente es un error, es que de manera matemática despejan lo que es la temperatura y hallan cuánto tendría que valer y en base a eso responden las preguntas y ya. Pero como ya les menciono, de esta parte lo más importante es el diagrama de Ellingham, de cambio de energía libre contra la temperatura. Para eso vamos a ver este problema que dice lo siguiente. La calcinación de 400 gramos de galena con una pureza del 38% en masa de sulfuro plumboso sólido, se lleva a cabo en un horno a la temperatura T. Si el proceso es controlado por la variación de temperatura según, y me dan la ecuación del cambio de energía libre, todo esto en función de lo que va a ser la presión. Donde T es la temperatura absoluta, eso quiere decir que está en grados Kelvin, siempre hay que trabajar en grados absolutos o grados Kelvin. Y me dice, si la presión se lleva a cabo la presión de una atmósfera, inciso A, ¿qué temperatura se podría deducir del proceso de calcinación? Inciso B, calcúlese delta G a 1100 y delta H a 600 grados centígrados. Inciso C, defina a partir de qué temperatura el proceso es termodinámicamente factible. E inciso D, el proceso es factible a 600 grados centígrados. Bien, entonces vamos a ver y hacer este análisis. Y lo primero que tenemos que hacer entonces para este problema, lo primero que siempre tenemos que hacer para este tipo de problemas es graficar lo que es esta ecuación. Y yo me voy a ir al Excel para eso. Me voy a ir al Excel. No cambia, ¿por qué no cambia? Pucha. Todo está muy lenta, che. Como van a dar su examen en el Excel, va a ser sencillo, ¿no? Graficar lo que es el diagrama de Ellingham. Ya un poquito era más complicado en lo que es la parte presencial, ya que había que sacar datos y realizar una grafiquita en la hoja, pero ahora que van a dar de manera virtual, como no va a haber ningún cambio todavía, entonces pueden graficarse lo que es en el Excel. Entonces yo voy a colocar aquí mi delta G, no, la temperatura. La temperatura en lo que va a ser grados Kelvin. Y voy a colocar mi cambio de energía libre, que lo voy a colocar como delta G. Pucha, odio cuando fue eso. Mi delta G expresado en lo que va a ser joules. Está muy chiquito. Entonces vamos a definir temperaturas. A ver, temperatura, ¿desde cuándo podemos definir? Vamos a decir que va a ser desde 200 grados Kelvin y que vaya aumentando de 200 en 200. Uy. Hasta unos 1400 que sea. Entonces, prácticamente lo que va a ser el cambio de energía libre, según la ecuación, va a ser a 6.85 menos 8003. Ay, aquí nos falta hacer un cambio. Aquí nos falta hacer un cambio. Aquí nos está dando lo que es un porcentaje de pureza. Nos está dando lo que es un porcentaje de pureza. Entonces, esto me quiere decir, yo tengo que trabajar con la ecuación en estado puro. El cambio de energía libre, que nos está dando aquí en el problema, nos está diciendo que no es una ecuación para una sustancia pura y comúnmente se evalúa lo que es el cambio de energía libre para sustancias puras. También se puede evaluar para todo el compuesto considerando las impurezas, pero eso ya es un diagrama bipartido de Ellingham y eso no se ve en la materia. Y tampoco el ingeniero pregunta, ya que es un poquito más complicado de estudiar. Entonces hay que hallar primeramente lo que es el cambio de energía libre o la ecuación del cambio de energía libre para lo que va a ser
la sustancia pura. Entonces ahora yo voy a hallar esa ecuación y voy a decir lo siguiente. El cambio de energía libre entonces va a ser igual a 6,85 menos 8.378,58 dividido entre la temperatura T. Todo esto lo voy a multiplicar por lo que va a ser el porcentaje de pureza, que va a ser de 0,38. ¿Cuánto sale, por favor, 6,85 por 0,38? 2,603. ¿Y cuánto sale 8.378,58 sobre T? Bien, 8.378,58 por 0,38. ¿Cuánto sale eso? Chicos, ¿cuánto sale esto multiplicado por esto? A ver, 3.183. Ya, gracias. Bien. 3.183,86. Bien. Bien, entonces ya tenemos ahí lo que es la ecuación y nosotros tenemos que trabajar con esta ecuación, ya que es la ecuación para la sustancia pura. Siempre cualquier cálculo siempre tiene que hacerse a partir de la masa pura o de las circunstancias puras. Eso lo hemos visto ya desde química general. Entonces, prácticamente esta ecuación no me sirve y prácticamente mi cambio de energía libre tiene que ser igual, pucha. Mi cambio de energía libre tiene que ser igual a 2,603 menos 3.183,86 sobre T. Entonces yo tengo que utilizar ahorita esta ecuación para poder hacer el cálculo de los valores de delta G para poder efectuar lo que es el gráfico. Entonces hago eso y voy a decir 2,603 menos 3.100, uy, no me serví. 2,603 menos 3.183,86 sobre la temperatura expresada en grados Kelvin. De esta manera ya tengo lo que va a ser mi grafiquita o los valores. Ouch. Wow. Y ahora con esto yo lo que tengo que hacer es graficar y formar lo que es el diagrama de Ellingham. Esto. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer va a ser trabajar con lo que va a ser este diagrama. Pero voy a cambiar un poquito lo que es esta situación. Quiero lo que es esto. Ya, opciones de eje. Principal de 500 y 500, que sea de 100 en 100. La de 100 en 100. Pucha. No, muy poquito. Muy, ¿qué se llama eso? Que sea entonces de 200 en 200, que sea. Ya. Entonces ahí tengo que trabajar con lo que va a ser esta ecuación y nos vamos a ir al Boston. Siempre hay que trabajar con lo que es este grafiquín. Siempre tiene que ser con este grafiquito lo que tenemos que trabajar. El ingeniero suele pedir este diagrama siempre, que realicen el diagrama de Ellingham y con este diagrama poder efectuar lo que es todas las respuestas, responder a todo, etcétera. Y prácticamente sí, de manera exacta con este gráfico se responde todos y cada uno de los incisos que me den el problema.
Vamos a ir con el inciso A entonces, que me dice, ¿qué temperatura se podría deducir del proceso de calcinación? Entonces, ¿esto qué me está queriendo decir? Me está queriendo decir cuál es el punto de equilibrio. Entonces, para el inciso A, vamos a cambiar de color. Vamos por un rosa. Entonces, para el inciso A, lo que me pide en realidad es el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio, el cambio de energía libre es igual a cero. Y cuando me pide lo que es el punto de equilibrio, en realidad me está pidiendo cuánto es la temperatura cuando el cambio de energía libre es cero. Entonces vamos al gráfico y vemos, ¿no? Cuando, a ver, decimos, el cambio de energía libre es cero aproximadamente a una temperatura de 1210 podría ser grados Kelvin. No tiene que ser exacto, no necesariamente tiene que ser exacto. Como estamos analizando el gráfico de manera visual, entonces yo puedo decir, y aquí lo que tienen que hacer siempre es escribir la respuesta de manera verbal. Entonces decimos el cambio de energía libre será cero. No, no hay que colocar será cero. Siempre que estamos analizando de manera gráfica, no podemos decir será cero. Será aproximadamente cero a 1210 grados Kelvin. Prácticamente, más o menos por aquí estaría lo que es el punto de equilibrio. Entonces, como es superior a 1200, yo puedo decir que va a ser unos 1210 o tal vez sea más. O si quieren obtener un valor más exacto, pueden colocar como un cálculo adicional lo que es la igualación del cambio de energía libre. Pero eso tiene que ser como una parte adicional, ¿no? Que prácticamente nosotros hemos dicho que el cambio de energía libre va a ser 2,603 menos 3186, 83 diré. 3183,86 dividido entre T. Entonces, para hallarte, lo que yo puedo hacer es igualar a cero. Entonces, de aquí yo despejo T y hallo cuánto vale el cambio de energía libre. Entonces, si hacemos eso, prácticamente vamos a obtener que T, para este problema en concreto, va a ser igual a 3183,86 dividido entre 2,603. ¿Cuánto sale ese valor, por favor? $1,223,15. Gracias. Está expresado en grados Kelvin. Entonces, con esto ya pueden responder también a la pregunta, ¿no? Y aquí va a ser exactamente igual a tanto. O también pueden decir que el proceso se encontrará en equilibrio a 1223,15 grados Kelvin porque el cambio de energía libre es igual a cero. Eso también puede ser una opción. Vamos al inciso B. El inciso me pide, calcúlese delta G a 1100 grados centígrados y delta H a 600 grados centígrados. Bien, entonces vamos por lo que va a ser mi delta G. ¿Qué temperatura? ¿Ya? Sería delta G a 1100 grados centígrados. Entonces, prácticamente ya tenemos la ecuación de lo que va a ser mi delta G. Mi delta G que va a ser 2,603 menos 3183,81.
Todo esto dividido entre los 1100, pero tiene que estar expresado en grados Kelvin, así que lo voy a sumar 273,15. ¿Cuánto sale, por favor, entonces el cambio de energía libre a 1000 grados centígrados? A 1100. Wow, qué rápido. 1000. 1223, no, no es esto. Avanzale, por favor, Salvador. 0, 0,2843. Esto expresado en joules. Ahora vamos a hallar lo que es el cambio de entalpía a lo que va a ser 1600 grados centígrados, a lo que va a ser 600 grados centígrados. Bien. Bueno, técnicamente no se puede hacer muchas situaciones aquí. Ya, pero vamos a hacerlo. Bien. Prácticamente para poder calcular lo que es el cambio del cambio de entalpía, una de las situaciones que nosotros podemos usar es utilizar lo que son las relaciones de Maxwell. Las relaciones de Maxwell, que técnicamente me van a decir lo siguiente. Y eso también ya lo han debido ver con el ingeniero. La relación de Maxwell que el ingeniero suele utilizar para lo que es el cambio de entalpía es la siguiente. La variación o la derivada de lo que es mi cambio de energía libre, esta energía libre dividida entre la temperatura, todo esto respecto de lo que va a ser la temperatura. Este proceso se desarrolla a lo que va a ser una presión constante. A una presión constante. Y esto me dice que es igual a menos el cambio de entalpía dividido entre lo que va a ser la temperatura al cuadrado. La temperatura al cuadrado. Bien, entonces tenemos que trabajar con esto. Y lo primero que tenemos que hacer según esta ecuación es definir lo que es el cambio de energía libre respecto de la temperatura. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual en nuestro caso a 2,800. No, estamos mal, estamos mal. Va a ser igual entonces si dividimos el cambio de energía libre a 2, va a ser igual a 2,603 dividido entre T. Esto menos 3183,86 sobre T cuadrado, ¿verdad? Vamos a dividir toda la ecuación entre T cuadrado. Ahora lo que yo tengo que hacer es calcular la derivada de este término respecto de T. Entonces ahora vamos a hallar lo que es la derivada de delta G dividido entre T respecto de T. Entonces, primeramente vamos a ver que vamos a obtener que esto va a ser igual a menos 2,603 dividido entre T cuadrado. Y esto más 2 por 3,183. No, 3,183,86 dividido entre T al cubo, ¿verdad? Ahora, la siguiente situación que tenemos que hacer es igualar este término. Entonces,
menos Calor, sí. delta H sobre T cuadrado igual a menos 2,603 sobre T cuadrado. Esto más 2 por 3,183,86 sobre T cubo, sobre T cubo. Entonces ahora aquí tengo que despejar lo que es mi delta H y vamos a obtener que esto va a ser igual a delta H, entonces, hoy delta H entonces va a ser igual a 2,603. Esto menos, ¿hemos llegado a lo mismo o soy yo? Hemos rellenado, creo. ¿Cuánto sale, por favor? 2 por 3,183,86. ¿Esta operación cuánto sale? ¿Qué has tragado? Tú también ya has comido. Princesa. Ya has comido. Gracias. Entonces, ese valor es 6,367,72. Y esto dividido entre lo que va a ser T. Entonces, ahora ya tenemos la ecuación en función de la temperatura para el cambio de entalpía. Entonces, el cambio de entalpía va a ser igual a 2,603 menos 6,367,72 dividido entre la temperatura de análisis, que era 600 grados centígrados. Eso va a ser entonces 873,15. ¿Cuánto sale, por favor, entonces el cambio de entalpía para este problema? Menos 4,6898. Gracias. Esto está expresado en joules. Bien, entonces de aquí ya tenemos esa parte. Ya tenemos eso. Y vamos al último inciso, porque sí, creo que nos falta. A ver. Inciso C. Defina a partir de qué temperatura el proceso es termodinámicamente factible. Entonces, para ver a partir de qué temperatura el proceso es termodinámicamente factible, tenemos que ver a partir del gráfico en qué rango de temperaturas el cambio de energía libre va a ser cero. Ya que como ya han visto también en teoría, el cambio de energía libre va a determinar si un proceso es termodinámicamente factible o no. Eso es la parte central del tema. El cambio de energía libre me dice si un proceso es factible o no. ¿Y cómo sé si es factible o no? Si el cambio de energía libre es negativo, el proceso es factible. Si el cambio de energía libre es positivo, el proceso no es factible. Y mientras más negativo sea el valor del cambio de energía libre, mayor factibilidad va a tener dentro de un proceso. Y esto se le pregunta al ingeniero, ¿no? ¿Cuál es la función o por qué estudiamos el cambio de energía libre? Eso se le pregunta en la parte teórica. Y tiene que ser simplemente para determinar si un proceso es factible o no. Esa es la respuesta simple, corta y para no perderse. Bien, entonces vamos a analizar lo que es el gráfico y decimos, ¿no? Esta es la parte que tiene mi cambio de energía libre con valor negativo. Entonces, a partir del punto de equilibrio hacia este sentido, entonces es que el proceso es termodinámicamente factible. Entonces, a partir de esta parte,
de esta parte, siguiendo por esto, hasta llegar al punto de equilibrio. Este es mi rango de temperaturas en el cual el proceso es termodinámicamente factible. Entonces, para seguir, para el inciso C decimos, hoy, para el inciso C decimos el proceso es factible a temperaturas menores, menores a 1223,15. Menores a 1223,15 grados Kelvin. Y por último, el inciso D. El inciso D. ¿Qué me dice el inciso D? El inciso D me dice, el proceso es factible a 600 grados centígrados. Ah, vamos al gráfico. El proceso es factible a 600 grados centígrados. Ah, estamos hablando de 873 grados Kelvin. Más o menos por aquí. Y como está dentro del rango permisible, dentro del rango donde sí es factible, entonces yo digo, sí, el proceso sí es factible a 600 grados centígrados. Entonces yo digo, ay, el proceso es factible a, 600 grados centígrados. La mayor parte se contesta con el gráfico y a veces suele haber más incisos, pero mayormente esto es lo que suele pedir para este tipo de problemas. Vamos a la siguiente, a la variante de este tipo, que me dice lo siguiente. Los procesos de oxidación del hierro y del magnesio sólidos ocurren, aquí también aquí hay una situación. Aquí hay una situación también. Estamos viendo que aquí estamos hablando no de un proceso, sino este es un proceso para una reacción química, ¿verdad? Para una reacción química. Ya que aquí el sulfuro de plomo, como está en un horno, va a sufrir un proceso de calcinación. Entonces estamos hablando de una reacción química. Entonces, como ya les decía ya desde la primera ley, cuando estamos hablando de un cambio de estado, si la temperatura se mantiene constante, el cambio de entropía va a ser cero. Pero si estamos hablando de una reacción química, el cambio de entalpía, aunque la temperatura se mantenga constante, es diferente de cero. Eso tiene que estar claro. Bien, sigamos entonces con la variante. Esta es la otra variante que se le metió al ingeniero. Y esto dice lo siguiente. Los procesos de oxidación del hierro y del magnesio sólidos ocurren a una presión atmosférica constante y son controlados por las siguientes ecuaciones de cambio de energía libre de Gibbs como una función de la temperatura. Esto es, y me da la reacción para el hierro y para el magnesio. ¿A qué temperatura se realizará la transformación termodinámica para que solo la reacción de oxidación del hierro sea factible? Inciso B, ¿a qué temperatura coexistirán ambos metales? Inciso C, ¿cuál de las reacciones llegará primero al equilibrio? Inciso, ay, perdón. Inciso D, calcule delta H a 600 grados centígrados para la oxidación del magnesio. Entonces, vamos a ir nuevamente al Excel. Prácticamente ahora lo que tenemos que hacer es realizar realizar nuevamente de nuevo la gráfica de Ellingham. Pucha, con eso no quiere seleccionar. La gráfica de Ellingham. Entonces vamos a hacer la grafiquita de Ellingham. Tenemos dos ecuaciones químicas. Como no hay porcentaje de pureza, entonces puedo trabajar de manera directa con estas dos ecuaciones. Entonces yo tengo allí. Sí, ya ahora mucho tarda. Ahora, ¿cuál es cuál? Allá.
primero es del hierro y el segundo es del magnesio. Entonces, nuevamente lo que tengo que hacer es definirme un rango de temperaturas para poder calcular esto. Y luego de eso, yo digo que tengo un delta G, un cambio de energía libre. Pucha, ¿qué ha pasado? Un cambio de energía libre. Pucha, me doy un tiro, ¿por qué no da? Un cambio de energía libre. Puta, ¿por qué no quiere dar ahora? Un cambio de energía libre. Ay, me voy a dar un tiro, che, ¿por qué no da ahora? Un cambio de energía libre 1, expresado en joules, y un cambio de energía libre 2, expresado en joules, cada uno que corresponda a sus respectivas ecuaciones. Entonces yo puedo decir nuevamente, a ver, vamos a trabajar de 200 en 200. Comúnmente ese es el rango sugerido, trabajar de 200 en 200 e ir modificando de ser necesario. Entonces tenemos que para el primero va a ser 1860 menos 2.86 multiplicado por la temperatura. Para el segundo va a ser menos 2560 más 3.52 multiplicado por la temperatura. La temperatura siempre expresada en lo que van a ser grados Kelvin. Ya que sea de 400. Entonces, 500. Ya. Ahora lo que tengo que hacer entonces es graficar lo que es los datos que ya me he dado. Y como vemos, vamos a tener lo que son dos rectas, ya que estamos hablando de ecuaciones lineales. Y vamos a volver ahora al Word. Bien. Entonces, a partir de esto, ahora yo tengo que ir contestando las diferentes interrogantes que me da el problema. Entonces, dice, ¿a qué temperatura se realizará solo la transformación termodinámica para que solo la reacción del hierro sea factible? Entonces, tengo que ver dentro del gráfico, tengo que ver dentro de este gráfico, ¿cuál es el rango de temperaturas para que solo ocurra lo que es la oxidación del hierro? Entonces, delta G1 es para el hierro. Entonces, vemos que más o menos a lo que van a hacer según esto, ¿no? Más o menos aquí, más o menos ahí estamos hablando de unos 650, podremos, que sean unos 650 grados Kelvin. Entonces, lo que podemos decir nosotros es la oxidación del hierro ocurrirá a temperaturas mayores a 650 grados Kelvin sin que se produzca la oxidación del magnesio. Esa puede ser una primera interrogante. Aunque también, si es que ustedes quieren hallar cuánto es exactamente esta temperatura, lo que se puede hacer también de manera analítica es decir, mi delta G1 va a ser igual a mi delta G2 y lo que van a hallar va a ser la intersección y van a hallar en valor exacto la temperatura cuánto tendría que ser. Pero la parte analítica no le importa mucho al ingeniero, le importa más lo que es este diagrama de Ellingham. A partir de este, y desde más antes siempre el ingeniero ha sido así. Si no tenían este diagrama, el problema ya estaba automáticamente mal. Vamos a ver qué dice el inciso B. ¿A qué temperatura coexistirán ambos metales? Entonces ahora yo tengo que ver a partir de qué temperatura o en qué rango de temperatura
existen ambos metales. ¿Existen ambos metales? A ver. Coexistirán ambos metales. Ah, ya. Entonces tenemos que ver, coexistirán ambos metales. Ya. Entonces para el inciso B yo tengo que ver en qué rango de temperaturas existe tanto hierro metálico como magnesio metálico, ¿no? Según la pregunta, es lo que nos da a entender. ¿A qué temperatura coexistirán ambos metales? Otra cosa sería que me diga a qué temperatura coexistirán ambos óxidos. Entonces vemos el gráfico y prácticamente todo lo que sea positivo, todo lo que sea positivo me va a decir que el proceso no es factible y por lo tanto sigue siendo lo que es hierro y magnesio metálico. ¿Por qué no? ¿Por qué no cambias? Ya. Entonces, prácticamente, según el gráfico, tenemos que ver a qué temperatura va a haber tanto hierro metálico como magnesio metálico. Pero como podemos ver aquí, a partir de esto sería el análisis, en ningún punto o a ninguna temperatura ambos metales están en equilibrio o ambos metales existen. Entonces, para el inciso B sería la respuesta a ninguna temperatura. Y lo complementa, ¿no? A ninguna temperatura coexisten ambos metales. Pero otra situación sería, si me pregunta, coexisten ambos óxidos. Ambos óxidos. Entonces, si me pregunta qué temperatura coexisten ambos óxidos, yo tengo que ver en este gráfico en qué rango de temperaturas está presente tanto el hierro como lo que es el magnesio, pero en su forma de óxido. Óxido férrico creo que es. No, óxido ferroso y óxido de magnesio. Entonces vemos a partir de dónde, que sería más o menos aquí, a partir de aquí, hasta esta parte de aquí. Como podemos ver, ambas rectas se encuentran dentro del área factible. Y como ambas rectas se encuentran dentro del área factible, esto llega a ser el rango de temperatura en que ambos metales van a coexistir, que más o menos debe ser desde unos 600, a ver, de aquí debe 700, unos 640 a unos 720 debe ser. Entonces, prácticamente para esto el rango es aproximadamente desde unos 640 a unos 720 debe ser. Porque si no tendrían que hacer nuevamente lo que es el cálculo, ¿no? ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale? Cuando delta G vale 0 para cada uno de estos casos y determinar con manera más exacta. Pero todo se puede sacar del gráfico. El ingeniero todo saca del gráfico, todo ve del gráfico. Y más que todo es para la aproximación, ¿no? El inicio C me dice, ¿cuál de las reacciones llega primero al equilibrio? Entonces nuevamente yo me voy a la gráfica. Entonces, primeramente, ¿qué compuesto está llegando al equilibrio? Primeramente está llegando la reacción del óxido férrico, porque luego recién llega al equilibrio lo que es del magnesio, ¿verdad? Esto es del magnesio y esto es del hierro. Entonces, primero llegará la reacción. Primero llegará el hierro. Luego, por último, tenemos el inciso C que me pide calcular delta H a 600 grados centígrados para la oxidación del magnesio. Bien, prácticamente, aparte de la ecuación que nosotros hemos visto, que llega a ser esta, una de las relaciones de Maxwell, existe otra relación matemática que me permite hallar lo que es ese valor. Entonces, para el inciso D, que me pida dar delta H a 600. Y vamos a usar primeramente lo que es este valor. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación? Me dice que la variación del cambio de energía libre respecto de la temperatura va a ser igual, esto manteniendo la presión constante, muy importante, la presión constante, va a ser igual a menos mi cambio de entropía.
Y como ya tenemos eso, nosotros podemos usar ahora lo que es que el delta G es igual a delta H menos T por delta S. Ahora vamos a este método de cálculo que también es válido, cada uno, pero también hay que ver si es que el ingeniero en el examen, qué ecuaciones va a dar, porque a veces suele dar lo que es esta ecuación, entonces esta ecuación tienen que hacer el problema con esta ecuación, o también le suele dar en el problema lo que es esta otra ecuación, entonces si les da esta otra ecuación, tienen que usar esta ya también para poder hacer el examen. Pues estamos viendo ambos métodos, si no ya les hubiera mostrado este método que es más sencillo para hacer. Entonces voy a derivar lo que es delta G. ¿Para cuál me pedía? Me pedía para el oxidación del magnesio. Entonces es menos 2560. Entonces primero vamos a hallar lo que es delta G a 600, que llegaría a ser 873. Entonces va a ser menos delta G menos 2560. 2560. Esto más 3,52. 3,52. Y esto multiplicado por lo que va a ser la temperatura, 600 grados Kelvin, sería 873,15. ¿Cuánto sale ese valor, por favor? Gracias. 573,488. Está expresado en joules. Ahora vamos a hallar lo que es el cambio de entropía. Entonces vamos a derivar primeramente delta G respecto de T. Y prácticamente la derivada va a ser 3,52, ¿verdad? Ya que prácticamente el término de independencia va a volver 0 y como estamos con T, derivada de T va a ser 1. Entonces, esto va a ser mi cambio de entropía. Entonces, al final tenemos que el cambio de entropía va a ser igual a menos 3,52. Esto expresado en Joule por cada grado Kelvin. Y por último vamos a usar la ecuación que va a ser delta H igual a delta G. Delta G que hemos calculado 573,488. Esto más la temperatura que es de 873,15 multiplicado por el cambio de entropía que va a ser menos 3,52. ¿Cuánto sale entonces lo que es el cambio de entalpía, por favor? Wow, menos 2.500. Menos 2.500. Gracias. Joules. Pues con eso estaríamos contestando todas esas preguntas. Y vamos a ir a la última variante que suele colocar el ingeniero de este tipo de preguntas. La última variante consiste en que el ingeniero nos da lo que es una ecuación química
Y si es que el cambio de entalpía, el cambio de energía libre es solo factible cuando es negativo, aquí no hay manera de obtener negativos. Toda la ecuación está en positivo, no se puede obtener lo que son negativos. Y vamos a ver qué dice el problema. La siguiente ecuación termodinámica no es factible a ninguna temperatura para la oxidación del oro sólido a óxido áurico, para lo cual se añade carbón grafito, cuya ecuación termodinámica es la siguiente y nos da la ecuación del carbón grafito. Y cómo se desarrolla lo que es cambio de energía libre en función de la temperatura. Y dice, determine la temperatura a la cual se podrá oxidar el oro y a una temperatura superior a esta, calcular delta G, delta H y delta S para el proceso global. Bien, técnicamente, cuando nos da este tipo de situaciones, el carbón grafito cuando reacciona con oxígeno libera una alta cantidad de energía. Entonces, prácticamente, ¿aquí qué tenemos que hacer? Estamos viendo que el oro es un compuesto que difícilmente reacciona con los diferentes compuestos. Es un metal duro de oxidar. Por ese motivo es que se utiliza en la joyería. Porque si es que usamos una argolla de oro, no se va a oxidar con el aire, no nos va a lastimar. Si usamos una argolla de otra cosa, nos puede lastimar, a no ser que sea de un metal que haya sido hecho específicamente para eso. Pero en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En sí, cuando nos da ese tipo de problemas, cuando nos da ya lo que es este carbón grafito, nos está diciendo que el calor que salga de esta operación se va a sumar con este proceso. A diferencia del anterior problema donde nos daba dos ecuaciones y teníamos que realizar dos rectas, ¿verdad? Dos curvas para el estudio, perdón. Este caso es diferente. Lo que yo tengo que hacer aquí en este problema es sumar lo que es el delta G para el primero. Le tengo que sumar el delta G, lo que es del carbón grafito, y obtener lo que es un delta G total. Y con esto tengo que desarrollar lo que va a ser mi gráfica. Entonces vamos a hacer eso. El delta G para el oro me dice que va a ser 8.300 más 40,3 logaritmo de T. Del carbón grafito me dice que el cambio es menos 8.420. Esto menos 0,2 T. Entonces yo tengo que sumar estos dos términos, estas dos ecuaciones. Y voy a obtener al final que aquí va a ser menos 120. Menos 120, creo que estoy bien. 8.300 menos 8.000, pues sí debe ser 120. Esto menos 0,2 T y más 40,3 logaritmo de T. Entonces yo tengo que hacer la gráfica con lo que es esta ecuación y poder hallar lo que me pide el problema. Esa es la única variante respecto a los otros problemas. Y vamos a hacer esto más. Tenemos que hacer el gráfico. Prácticamente la ecuación me dice que es menos, mi delta G me dice que es, ay Dios. Mi delta G que me dice que es igual a menos 120 menos 0,2 T más 40,3 logaritmo de T. Yo tengo que graficar nuevamente lo que es esto y vamos a decir que prácticamente aquí va a ser la temperatura expresado en grados Kelvin. Y aquí vamos a obtener lo que es el cambio de energía libre. Como siempre expresado en lo que van a ser joules. No, aquí creo que está expresado en calorías, si no me equivoco. En el problema nos da que está expresado en calorías. Va a tener también ese otro cuidado. Otra situación que el ingeniero también
puede dar es que al dar estas ecuaciones, una ecuación esté en calorías y la otra ecuación esté en joules. Entonces, obligadamente tienen que transformar a una sola unidad para poder trabajar, porque si calculan en calorías y en joules la gráfica, se va a salir mal todo el problema. Eso más sería otra variante, después no hay más, no encontrar más. Entonces, ahora vamos a hallar lo que es la gráfica y nuevamente vamos a ir de 200 en 200. Es lo recomendable ir de 200 en 200 o tratar de reducir de 100 en 100 si es que conocen un rango accesible. Entonces, esto va a ser igual a menos 120 menos 0.2 por la temperatura más 40.3 por el logaritmo natural de la temperatura. Y con eso ya tendríamos lo que es el grafiquín. Entonces solo lo voy a graficar hasta aquí. Vamos a dar a insertar gráfico. Ya. La llamada. Y a partir del diagrama de Ellingham vamos a responder la pregunta. Determine la temperatura a la cual se puede oxidar el oro y a una temperatura superior a esta calcula delta G ya. Es prácticamente aquí lo que me pide, aunque no nos pida más incisos, de manera obligada nosotros teníamos que realizar la gráfica, ya que como se pueden dar cuenta, como pueden observar aquí en la ecuación que hemos obtenido, a ver, despejen temperatura. ¿Se podrá despejar temperatura? Sería mi pregunta. Tenemos que la ecuación va a ser menos 120 menos 0,2 t más 40,3 logaritmo de t. ¿Se podrá despejar lo que es temperatura, chicos? No, ¿verdad? No se puede despejar porque tenemos aquí logaritmo y este logaritmo ahorita lo está arruinando toda la ecuación. De hecho, de que podemos hallar de manera analítica lo que es la temperatura de equilibrio también se puede. Hay que aplicar lo que son métodos numéricos y se puede usar, por ejemplo, el método del punto fijo o ¿qué otro método más hay? Solo me sé del punto fijo, no me acuerdo de esto. Obligadamente había que graficar por este logaritmo de t y a veces el ingeniero también lo suele complicar, que aquí le puede poner t logaritmo de t. Todavía se complica aún más. Todavía se complica aún más. Es por eso que se recomienda siempre tratar de... Cambia pues. Que no cambie. Se recomienda graficar porque suele haber, y mayormente, la ecuación de lo que es el cambio de energía libre tiene lo que son logaritmos, tiende a ser ecuaciones cúbicas, exponenciales, y es un poquito complicado despejar lo que es la temperatura. Entonces, a partir del gráfico, siempre es lo que se recomienda y es lo que el ingeniero siempre quiere que responda a los problemas. Tienen que hacer este diagrama, el diagrama de Ellingham. Entonces, más o menos, el proceso va a ser factible. El proceso va a ser factible a temperaturas mayores a más o menos, ¿cuánto sería? Le calculo unos 720. Unos 720 grados Kelvin. ¿No ve? Más o menos aquí está lo que es el punto de equilibrio y a partir de aquí es que hay el cambio de factibilidad a infactibilidad. Entonces, más o menos esa es la situación que se da. Bien, vamos por el inciso B y el último, y con eso acabaríamos la clase. Para el inciso B, entonces, ¿qué me dice? Delta G, delta H y delta S para el proceso global. ¿Ve? Hasta el problema me dice, tienes que sumar tus ecuaciones. Otra situación hubiera sido también calcular para cada uno
los valores y al final sumar, pero eso es un poco más largo y no tiene mucho sentido. Entonces, prácticamente para lo que es para el proceso global, esto llegaría a ser la ecuación que tenemos que usar. Y como me dice una temperatura superior a esta, entonces yo puedo calcular a cualquier temperatura. Puedo calcular a 800, a 1000, a 1200, a 1400. Vamos a calcular a 1000 que sea. Vamos a calcular a 1000. Que sea 1000 grados Kelvin. Entonces vamos a decir, y prácticamente lo primero que podemos hallar es delta G. Delta G entonces va a ser igual a menos 120 menos 0,2 por la temperatura que es de 1000 y más, ay, ¿cuánto es ahora? Más 40 había sido, creo que era 30. Más 40,3 por el logaritmo de t, que es 800. ¿Cuánto sale ese valor, por favor? A Chile. Aquí pues hacia 1000 estamos calculando, ¿no? Ya me estoy rayando ahí. Ya le veía raro. Pucha, che. Pues. Aquí pues no es 800, aquí es 1000. ¿Cuánto sale con eso, con esa corrección más o si sale eso? Y sale entonces menos 41,62. Esto expresado en joules. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es delta S y hemos visto que la variación del cambio de energía libre respecto de la temperatura, manteniendo lo que es la presión constante, estos problemas mayormente van a ser la presión constante, va a ser igual a lo que va a ser mi cambio de entropía. Nos vamos a derivar y eso prácticamente va a ser entonces menos 0,2 más 40,3 sobre t, ¿verdad? La derivada del logaritmo de t es 1 sobre t y esto es igual a menos delta s. Entonces ahora vamos a tener que esto va a ser igual a 0,2 menos 40,3 dividido entre 1000 y esto va a ser igual a delta s. ¿Cuánto sale entonces el cambio de entropía, por favor? Cero coma 1597 Joule por cada grado Kelvin. Y por último vamos a hallar lo que es el cambio de entalpía, que prácticamente va a ser igual al delta G, que es menos 41,62
más 0,1597, por lo que va a ser la temperatura. ¿Cuánto sale eso, por favor? $118,08. Gracias. 118,08 joules. Y hasta aquí técnicamente llegaría a ser lo que es su segundo parcial. Bueno, el avance. Hoy día ya la voy a publicar lo que va a ser la práctica para el segundo parcial. Y les quería preguntar si es que el ingeniero les ha dicho algo acerca de cuándo van a dar su examen parcial. ¿Ya han hablado con el ingeniero algo todavía? Axi todavía no ha dicho acerca del parcial. Sí, porque ya estaba diciendo algo la anterior semana, ¿no? De que ya iban a fijar fecha. El ingeniero está corriendo rápido. Esperemos que su segundo parcial solo sea el avance normal, porque creo que el ingeniero ya va a acabar también el avance. El último tema de, de la materia en sí es cinética de disoluciones, y eso viene después de cinética química. Bien, entonces, ¿hasta qué sería la clase del día de hoy? En un momento les mando el formulario, y como les decía ya, su práctica ya la voy a subir hoy día, hasta más tarde, y a ver qué más. ¿Qué más me faltaría decirles? A ver. Ah, sí. La siguiente semana más vamos a resolver las preguntas del segundo parcial que tengo del Excel, ¿no? Lo del anterior semestre, del anterior a ese. Aunque no hay muchas preguntas también, ya que el ingeniero no ha tomado examen los dos últimos semestres. Pero vamos a resolver lo que tengo porque por ahí tal vez repita también, ¿no? Como ha pasado en el primer parcial. Si tienen suerte, entonces el ingeniero va a repetir las preguntas. ¿Dónde está esto? Ahí está. Va a repetir las preguntas y eso vamos a hacer la siguiente semana para que estén un poco más preparados también para su examen. A ver, ¿qué pacho ahora? Voy a ver si es que puedo hacer formulario también. Yo también estoy con varias cosas, chicos. Ya pues. Pero yo creo que lo voy a poder hacer. Les voy a mandar, les voy a avisar, pero igual. Va a hacer siempre antes de su siguiente paso, voy a hacer formulario. A la amigos. Tienes que colgar ahora, ¿en serio? Ya. Ahí está, chicos, el formulario para la clase de hoy y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, chicos. Se cuidan. Hasta luego, Axi. Hasta luego. Axi, el formulario. Se he mandado ya. O todavía no he visto. Les voy a mandar uno más. Entonces. Se había configurado para una sola persona. Ya. Ahí está, chicos, el formulario. Van a disculpar, no me había dado cuenta.